Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Empezamos con una noticia urgente de último momento. En estos momentos hay 4 allanamientos que están terminando en propiedades de un Kirchner. Se llama Carlos Santiago Kirchner, lo están viendo ahí, es primo de Néstor Kirchner. Esto se debe a una causa que inició la Unidad de Información Financiera por posible lavado de dinero y que lleva adelante el fiscal Gerardo Policita en secreto. En secreto son un allanamiento en la calle Servinio, en Las Canitas, y 3 en Santa Cruz. Carlos Santiago Kirchner, esta causa no se conocía, pese al hermetismo de la Fiscalía, pudimos saber que tiene que ver con lavado de dinero y tal vez con enriquecimiento ilícito. El primo de los Kirchner está muy complicado y Luciana Geu nos va a contar quién es Carlos Santiago Kirchner. Así es, en principio fue el subsecretario de Obra Pública durante toda la gestión del kirchnerismo, desde que llegaron hasta que se fueron. Pero el dato relevante es que durante mucho tiempo, los primeros años del kirchnerismo, cuando todos llegaron y por lo menos declaraban patrimonios modestos, él encabezó durante muchos años como el funcionario más rico en cuanto a sus declaraciones juradas. Desde que en 2003 llegó al Ministerio de Planificación como subsecretario de Obra Pública y como primo presidencial, era el más millonario, por decirlo de alguna manera, por lejos en relación a los demás. Después, a medida que fue evolucionando... Y lo nombraron después coordinador federal de la Obra Pública Nacional. Así que imagínense, no se sabía que el fiscal Policita, por impulso de la UIF, estaba investigándolo en secreto. Están allanando 4 propiedades, eso da tal vez una dimensión de lo que se esté investigando. La familia Kirchner sigue sin paz judicial. Carlos Santiago era muy allegado a Néstor Kirchner y continuó en funciones durante la gestión de Cristina Kirchner. Esto estaba pasando, como decíamos, en Río Gallegos y en Buenos Aires y, por supuesto, obviamente, después de los allanamientos habrá más novedades. Seguimos TN Central con noticias increíbles y tristes del Ara San Juan. Te vamos a mostrar un documento secreto que demuestra que en diciembre pasado el Ara San Juan no podía navegar, y después te vamos a contar en qué gastó la plata la Armada en lugar de arreglarlo. Esto fue ocultado al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y ya forma parte de la investigación judicial. Eso entre muchas otras cosas más. Venimos contando desde que desapareció el Ara San Juan absolutamente todo acerca de esto, el destino de este submarino. Lo que está cambiando ahora y empieza a conocerse es la famosa documentación que estaba protegida por un secreto militar que la hacía inaccesible aún para la justicia. Desde que esa información empezó a llegar a la justicia, empezaron las novedades. De hecho, en este momento hay 2 expedientes judiciales vinculados con el Ara San Juan. Uno lo tiene la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que es la jueza de origen de esta causa, porque es la que tiene jurisdicción sobre la zona donde desapareció el submarino. Y la otra causa es a partir de una denuncia de Elisa Carrió, que la tiene el juez federal Sergio Torres, que de hecho hoy hizo varios allanamientos vinculados con esta denuncia que apunta a todo lo que tuvo que ver con la reparación de los últimos años, denunció ministros de defensa de gestiones anteriores, de los últimos años con el Ara San Juan. Pero lo que vamos a contar hoy son documentos que muestran que la Armada conocía en detalle el estado del Ara San Juan. Y no solo lo conocía en detalle, sino que había información muy precisa sobre lo riesgoso que era mantenerlo navegando sin reparaciones muy específicas. Sí, además vamos a hablar con un testigo fundamental que conoce la trastienda de todo esto y es denunciante también de la causa. A ver, estamos viendo... Primero vamos a mostrar 2 cosas. El documento secreto que muestra que el Ara San Juan a diciembre del 2016 no podía navegar. No tenía ni botiquín, ni nebulizador, ni camillas. Andaban mal las escotillas. Pero después te vamos a mostrar en el 2017 en qué gastó la Armada plata
para ver si efectivamente se arregló. Esto fue ocultado al ministro de Defensa Aguad. Este documento después se enteró, hay informes contradictorios porque hay otro informe que firmó el capitán de el Ara San Juan, Fernández, cuando zarpó de Ushuaia. Pero lo que vas a ver ahora demuestra el estado lamentable en el que estaba el Ara San Juan. Este documento fue enviado el 22 de diciembre del año pasado al jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante, exalmirante o almirante retirado Marcelo Eduardo Hipólito Errur. Esta persona que lo firma, Guillermo Luz Lezama, que es contraalmirante e inspector general de la Armada, fue desplazado de su cargo 5 días después de que este documento sea presentado ante el ex jefe de la Armada. La persona que redactó este documento, un inspector, 5 días después, voló. Así es. ¿Por qué este documento es clave? Porque este documento que acá estamos viendo como la carátula, donde consta que se entrega y se entregó y se elevó a la plana mayor de la Armada, lo que dice adentro, esa que es una auditoría, es una inspección hecha justamente por no me acuerdo el nombre ahora, el contraalmirante Guillermo Luz Lezama. Así, exacto, perdón, inspector general de la Armada. Efectivamente hay un área, que es un área de inspección, que tiene rutinas de control sobre digamos, distintas embarcaciones, en particular el submarino. Pero lo que pasó en este caso es que en ese informe le dan lo que se llama prioridad 1 a la reparación del Ara San Juan, porque consideraba que estaba en riesgo la navegación y la vida de sus tripulantes cada vez que se subían por el estado que tenían. ¿Qué es lo que tiene la justicia hasta ahora? Y este documento es una clave para entender lo que pasó. Bueno, ahora lo que quiere saber la justicia es ¿qué pasó entre esto? Ya se determinó que compraron algunas balizas, que usaron partes del Ara Santa Cruz para reparar el Ara San Juan, pero que se trataba de parches que de ningún modo podían resolver el tema de fondo. Y aún así, en esas condiciones, con este informe que estaba en conocimiento de la Plana Mayor de la Armada, se hicieron 3 misiones más. 2 que fueron las anteriores a la última misión del Ara San Juan. ¿Qué es lo que quiere saber la justicia? En principio, ¿cómo fue que de un informe lapidario donde le daban prioridad 1 a 3 misiones consecutivas que le siguieron, cómo pudo suceder y por qué el que estaba a cargo del submarino, capitán Fernández, avaló la partida y consideró que estaba en condiciones? Eso puede ser porque los controles se van haciendo laxos y la gente trata de cumplir con su tarea. Eso es lo que suele suceder. En 11 pasaba lo mismo, el tren frenaba mal y los maquinistas se acostumbraron a eso hasta que ocurrió la tragedia. Por eso es importante el punto 1. Dice, existe un alto espíritu de compromiso, pertenencia y profesionalismo para desarrollar las distintas tareas que atañen al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de las unidades, dice la Marina. O sea, nosotros ponemos todo lo que sabemos para salir a navegar. Ahora, dice el punto 3, que las deficiencias, lo he dicho deficientemente, deficiencias. Las deficiencias encontradas en el equipamiento operativo del submarino Ara San Juan dificulta su alistamiento para cumplir con los planes en vigor. O sea, no puede navegar. Esto es de diciembre del 2016. Ya te vamos a contar en qué gastó la Armada parte de la plata que podría haber hecho una inversión en Ara San Juan y no la hizo, eso es increíble. Sigue el documento, que además inspecciona también el Ara Santa Cruz y bueno, otras cuestiones operativas más de la Armada. No sé si tenemos la otra placa, si no lo digo. Pero fíjate, de memoria. El submarino Ara San Juan, al no disponer de la certificación de escotilla, se encuentra imposibilitado de ejecutar, es increíble, el adiestramiento específico combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia de personal del submarino siniestrado. Es casi es crónica de una Es como la Auditoría General de la Nación que dijo el tren Sarmiento va a chocar. Bueno, acá en el punto 6 lo dice. No funcionaban bien las escotillas y eso imposibilitaba el adiestramiento combinado de escape, rescate y asistencia del personal de submarino siniestrado. Es algo clave, mínimo para emprender una navegación, sobre todo en una embarcación como un submarino que está por las profundidades del mar, no en la superficie. A ver,
andaba mal o no estaba... Está pasando demasiado rápido y tan de memoria no lo sé. Estaba todo mal. Hay cosas que compraron y cosas que no. La recomendación es gestionar los recursos necesarios para que esto pueda funcionar, ¿no? Todas las anomalías. Pero insisto con esto. Vas a ver que no tenía botiquín, no tenía camillas. Tenía un problema en el casco que decía que esto dificultaba su navegación en agua de mar y presión hidrostática que produjo averías y situaciones de emergencia en la unidad. Ya había habido situaciones de emergencia en el ARA San Juan y dice que esa novedad figura en pruebas pendientes de ejecución, entre las que se destaca la prueba hidráulica del sistema de refrigeración principal de agua de mar a 62,5 bares. Dice, la máscara autorrespirable para el trozo de control de averías se encuentra fuera de servicio. El girocompás principal, pues son cuestiones técnicas que nosotros tampoco desconocemos, pero es muy claro lo que dice. No envía señal de rumbo verdadero a los equipos correspondientes. O sea, son como cuestiones que vuelven increíble que haya estado en el agua. Yo insisto con esto. Esto es diciembre del 2016. Después vamos a ver si la Armada puso plata en arreglar esto o no y vas a ver en qué gastó la Armada. 8. Los equipos fijo y portátil, medidores de oxígeno, control de atmósfera se encuentran fuera de servicio. 10. El equipo fijo para el control de atmósfera, medidor de H2 de ser hidrógeno, se encuentra fuera de servicio. Se encuentra vencida la fecha establecida por el fabricante para el nuevo recorrido de los trajes de escape. Los trajes de escape MK3 estaban vencidos. Faltan 8 arneses de seguridad integral. De cuerpo entero. Sigue, 13. Estación de fijación de CO2. La verdad que soy un bestia en química y no lo sé. Fuera de servicio. Esto es lo más importante de todo, porque es lo que avisó el capitán Fernández que había fallado y acá decían que iba a fallar. Tiene limitaciones con la vida útil de sus baterías. Por lo que se sabe, las últimas comunicaciones del capitán Fernández fallaron las baterías. Y esto tiene que ver también con lo que presentó la colisión cívica, y ahora vamos a hablar con un testigo que conoce mucho del tema sobre cómo se reparó el ARA San Juan. En otro momento del documento se dice que se tardó tanto en repararlo, se iba a hacer en 2 años, se hizo en 5, que eso afectó al material y además se dice que se hizo con material que no servía. Después hay otra cuestión que tiene que ver, dice, la unidad no cuenta con el equipamiento sanitario básico en condiciones operativas. O sea, es algo, insisto, es un submarino, no están en un barco sobre la superficie donde las condiciones cambian. Aún en este barco, en submarino, fíjate lo que le faltaba, digamos, que estaban fuera de condición de operativa, dicen ellos, el equipamiento sanitario básico. Un set, férula inflables de miembros superiores e inferiores con inflador. Un tensiómetro aneroide adulto digital. Un laringoscopio con 3 ramas plástico. Un orinal masculino. Una linterna tipo minero. Una linterna. Un otoscopio. Un ambú completo, uso con tubo de oxígeno. Un oxímetrode pulso, qué mal que lo leí. 2 tubos de oxígeno ultralivianos con válvula reducida y mochila transportadora. Un analizador de glucemia digital. Una tijera. De trauma tipo pico de gato, sí. Específica. Y esto es, la verdad que es increíble. 2 camillas de extracción de heridos en espacio confinado. Camillas. Lo que dice es que todo eso que no estaba operable. No. O sea, ese equipo que describe no era utilizable. No, faltaba un nebulizador con aspirador. Y faltaba un botiquín. Perdón, ni siquiera estaban. Entendí que no, lo que dice no había leído bien recién cuando leímos el documento. Faltaba eso, ni siquiera estaba. Eran situaciones básicas que tenían que estar y no estaban. Por eso, la recomendación que hace el ESAMA, que después de presentar esta inspección muy completa, es gestionar los recursos necesarios para llevar a norma las citadas anomalías. Ahora te vamos a contar si esto pasó, si los gastos de la Armada pasaron o no. Fíjate cómo sigue el documento, que es la opinión del evaluado. ¿Y qué dice?
que está de acuerdo. Claro, pero que tiene previsto una prueba en el mar para homologación definitiva de parte de la Dirección de Armas y Electrónica Naval en coordinación con la Dirección de Investigación de la Armada. Está de acuerdo en que falta eso, ¿no? Está de acuerdo que se revise el arsenal naval de Mar del Plata. Bueno, hay cosas que dice de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No de acuerdo, por ejemplo, que vaya a una misión en Brasil. Está de acuerdo que falta la recepción del informe correspondiente del proyecto Submarinos. Que está de acuerdo que se iban a comprar la máscara autorrespirable. Que está de acuerdo en que la reparación se encuentra en ejecución por parte del Arsenal Naval de Puerto Belgrano. Que está de acuerdo en la información acerca de las señales pirotécnicas de emergencia para submarinos y solicitada por la provisión de comando y adiestramiento. O sea, como que eso está en falta. Está de acuerdo en que está en falta. Ahora, vamos a ver, esto es de diciembre del 2016. Nosotros revisamos todas las contrataciones de la Armada del 2017, a ver si hicieron caso y gastaron en estas cuestiones básicas del submarino San Juan. Adivina, las vamos a ver ahora en pantalla. Esto es información pública que está en la página de la Armada. Se compraron cables telefónicos, caja ahora sí volvemos para atrás. Bueno, no importa. Esto... Ahí va. Tan rápido no leo. Se compraron cables telefónicos, caja para tableros, regletas, grampas, etcétera, sellador, nada. Cuestiones básicas. Ahora, después se compró la cuestión sanitaria también. En esto gastaron 701.921 pesos. Una auditoría que está llevando adelante a UAD va no solo a intentar determinar qué pasó con el Ara San Juan, sino también a ver las cuentas de la Armada. ¿Por qué? Mirá este gasto, después de todo lo que te leímos. El documento también dice que entraba agua por un cable, bueno. La Armada Argentina, con ese documento, gastó 300.000 pesos en impermeabilizar y reparar los techos del Museo de la Fuerza de Submarinos. 300.000 pesos. Que en sí mismo, a ver, uno pensaría, bueno, es correcto que si hay un museo de submarinos se mantenga... Estamos viendo imágenes. Se mantenga de un modo razonable y no filtre los techos, pero si tenés un submarino que no puede navegar y no hay compras relacionadas con la reparación del submarino, lo que me dicen que hay registros solo de compras de balizas. Sí, de compras sanitarias y de una cuestión química que es importante. Estamos viendo el Museo de la Fuerza de Submarinos que efectivamente quedó bien impermeabilizado y pintado. También se había gastado en pintar el submarino, pintarlo. No en reparar, por ejemplo, esto que estoy diciendo, que entraba agua por un cable. Buenas noches, gracias por venir. Estamos con Tomás Bertotto, que es testigo y denunciante de la causa que inició la coalición cívica de Elisa Carrió junto a su equipo. Primero, gracias por venir. ¿Por qué es testigo de la causa? Bueno, yo en ese momento, en el año 2009, me tocó ser jefe de máquinas del rompehielos Irizar, en el mismo astillero donde llevó adelante tanto la reparación de media vida del submarino San Juan como la reconstrucción y remodernización del rompehielos Irizar. Yo entiendo que tanto en uno como en otro tienen vicios similares, tienen denominadores comunes que tanto en una reparación como en la otra reparación sucedieron. Entonces, mi experiencia vivida en el astillero Tandanor, cuando me entero de esta denuncia que va a llevar adelante o que llevó adelante la diputada Lilita Carrió, por supuesto me pongo a disposición de ella, porque acá es importantísimo determinar justamente cuáles fueron las causas de esta situación que terminó en tragedia, con 44 marinos en el fondo del mar, si se podría haber evitado o no. Y ahí yo entiendo que tiene mucho que ver el astillero Tandanor, tiene mucho que ver las reparaciones que se llevaron adelante en esa época, en ese astillero, con el final que bueno, que todos tenemos que lamentar. El documento habla de que se tardó mucho en arreglar y entonces quedó material obsoleto y que material que se arregló no servía.
Mira, yo te puedo hablar lo que viví a bordo del rompeolas Irízar. Del submarino no te puedo hablar demasiado, estaba en un galpón al lado de nosotros, llevándose adelante esta reparación de media vida, pero yo sí te puedo contar lo que tuvimos que vivir a bordo del rompeolas Irízar y cómo fue cambiando la idea del plan de recuperación y reconstrucción de ese rompehielos y cómo terminó. O sea, nosotros en el 2009 habíamos encarado conjuntamente con el astillero constructor del rompeolas Irízar, que es STX Europa, ex Wärtsilä, es un astillero finlandés con una experiencia muy completa en construcción de rompehielos. En ese momento ya había construido más de 500 rompehielos. La idea era llevar adelante la reparación en Tandanor, conjuntamente con STX Europa y el personal de Tandanor. La reparación finalmente, los finlandeses decidieron abandonar el proyecto, un proyecto que iba a iniciar el 6 de junio del año 2009 para terminar poco menos que 2 años y medio después, donde cada uno de los días del plan que había llevado adelante y que había preparado el astillero finlandés tenía un responsable, estaba perfectamente clara la tarea, se sabía cuándo empezaba una tarea y cuándo terminaba, qué tarea se podía hacer en simultáneo con otra, cuándo era necesario terminar una tarea para comenzar otra. Bueno, todo eso, cuando los finlandeses abandonan el proyecto, bueno, queda a la deriva el proyecto y finalmente lo toma Tandanor y bueno, y termina como todos sabemos. Con un tiempo que se prolongó más de 80 meses, con un presupuesto que se duplicó y un poquito más, terminó costando más de lo que sale un rompehielos nuevo o un rompehielos y medio nuevo, y ya sabemos que reconstruimos un rompehielos de 40 años, o sea, no tenemos hoy un rompehielos 0 kilómetro como deberíamos tener. Pero bueno, toda esa información es necesario que hoy cuente, bueno, quien lleva adelante la denuncia, la diputada Lilita Carrillo, y por supuesto yo estoy a disposición de todas las investigaciones que se vayan a llevar adelante. Le hago una pregunta, porque usted hablaba específicamente del rompehielos Irízar. Si yo no tengo mala información, está por arrancar la campaña antártica que hace el rompehielos ahora, ¿no es cierto? Sí, es la idea. Usted dijo, los dos tuvieron procesos de reparación similares. ¿Qué garantía puede tener la sociedad y la Marina en particular de que cuando zarpe el rompehielos Irízar está en condiciones de hacer la campaña antártica? Mira, yo creo que muy pocas garantías. Me hablaste de garantías. La garantía justamente es lo que se pierde cuando los especialistas que tienen toda la expertise de muchísimos años de construcción de rompehielos, nosotros no teníamos experiencia en construcción de rompehielos y tampoco en reparación, y muchísimo menos en submarinos. Y nos tiramos al abismo de llevar adelante esta reparación sin contar justamente con la experiencia que podríamos haber contado. La idea en su momento era llevar adelante la reparación con finlandeses, conjuntamente con ellos. Bueno, ellos abandonan el proyecto, yo creo que empujados inclusive por Tandanor. Tandanor no quería llevar adelante esta reparación con finlandeses. Los finlandeses, para empezar el 6 de junio, básicamente ponían condiciones que el astillero tenía que cumplir. Las condiciones básicas eran tener un muelle de despeje, tener un camino de acceso, tener un galpón y que el syncrolift, que muy es básicamente... Mira, eran exigentes, pero era lo mínimo que ellos podían pedir. O sea, yo fui a STX Europa, yo estuve en el astillero finlandés, un astillero que, para darte una idea, construye el barco más grande del mundo desde que empieza hasta que termina en un año. Un barco de 350 metros de eslora. No ves una chispa, no ves una basura en el piso. Es un astillero donde se construyen muchos barcos y muchos rompehielos. Cuando vinieron y vieron Tandanor, por supuesto no estaban con la mejor impresión. Sin embargo, estuvieron de acuerdo en llevar adelante la reparación y la remodernización del barco, pero por supuesto ponían condiciones, y esas condiciones nunca se cumplieron. Por eso yo entiendo que... ¿Hubo corrupción? Eso se va a investigar. Yo tengo mi impresión, estoy casi seguro que sí. Yo vi irregularidades que denuncié internamente en la Marina en ese momento, que también tienen que ser investigadas. Por supuesto las puse a disposición y hice un informe con Mariana Zubik, con la gente de la coalición cívica. Estoy trabajando con ellos, estoy brindando toda la información que esté a mi alcance, tanto los nombres de esa época
como todo lo que se hizo y lo que no se hizo, y cómo se hicieron las cosas. Yo finalmente termino pidiendo la separación del proyecto a fin de ese año, de 2009, por esta serie de cuestiones, porque además me desanimó muchísimo que los finlandeses abandonaran el proyecto. Yo estaba muy entusiasmado por poder trabajar con ellos, claro. Y porque además entendí que si bien el rompehielos se había incendiado en el año 2007, nosotros en un auto entendemos cuando hay destrucción total no vale la pena repararlo. Bueno, esto era más o menos lo mismo. Era un barco que tenía destrucción total. O sea, ya se sabía de antemano que iba a ser más oneroso repararlo que comprar uno nuevo, o más o menos ahí. Dijimos, o en ese momento el gobierno nacional tomó la decisión de llevar adelante la reparación, un poco por lo que simbolizaba el rompehielos Irízar y otro poco por la mano de obra, dar una oportunidad para fomentar, impulsar los astilleros nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo eso vinieron las cosas que hoy tienen que ser investigadas. Hay que investigar seriamente las empresas que tomaron participación en la reparación. Hay que investigar seriamente el Ministerio de Defensa de ese momento, Nilda Garré, Raúl Garré, que estaba siempre... Jefe de gabinete de ese ministerio. Por supuesto, y que estaba siempre permanentemente en el astillero. Estaba muy interesado en la cuestión de los astilleros. Estaba muy interesado, yo creo que en ver cuánto podía llevarse de cada una de las obras. Pero bueno, eso es algo que se tendrá que investigar. También tiene que ser investigado el presidente del astillero de ese momento, el señor Fadel, si mal no recuerdo, el jefe del proyecto Rompehielos, que era un almirante, el comandante del buque, es decir, todos los que participaron. ¿Del arreglo en Tandanor? Bueno, la Cámpora es un partido político, era un partido político. Nosotros los que nosotros lo que veíamos son estos personajes del Ministerio de Defensa que llevaban adelante las reuniones y bueno, trabajaban en el proyecto con nosotros, pero bueno, yo desde a bordo, como jefe de máquinas, veía cómo se iba dilatando la cosa y veía cómo iba cambiando la idea. Entonces ya te digo, al principio el espíritu y el entusiasmo era muy grande y después vi cómo esto se iba deformando. ¿No? Le hago una pregunta. Recién mostrábamos con Nico un informe de una inspección propia de la Armada, parte de inspecciones de rutina, donde muestra, por lo menos a nuestros ojos, que son ojos que no tienen la especificidad de la Marina, un informe muy grave sobre el estado de situación del submarino. Digo, más allá de que usted no trabajó en la reparación del submarino ni tiene seguimiento, un informe de ese tipo adentro de la Armada, elevado a la jefatura de la Armada, ¿puede hacer que una embarcación siga navegando? No, por supuesto que no. Hasta bien se subsanan todas esas novedades. Nosotros a bordo siempre lo que tenemos es un estado operativo. El estado operativo de cada uno de los sistemas tiene que cumplir un porcentaje como para poder zarpar. O sea, básicamente se prioriza la seguridad, siempre la seguridad náutica. Siempre antes de zarpar uno tiene que tener el buque operativo y listo a zarpar. No es lo que sucede en la Marina, no es lo que yo, con mi experiencia que tengo de 15 años de jefe de máquinas, pude experimentar y pude vivir, lamentablemente. Por eso tuvimos siempre emergencias. Esta que terminó en una forma trágica, pero tuvimos la del Irízar hace 10 años atrás. El Irízar debió haber marcado un antes y un después, debió haber servido para capitalizar esa experiencia, tanto a nivel nacional como a nivel interno de la Marina. Cuando zarpó el Irízar, zarpó más o menos como el Lara San Juan, y de la Marina, bueno, lo hicieron navegar para cumplir, digamos, con la misión. No, yo creo que, a ver, el Irízar venía terminando su campaña antártica, venía después de haber navegado 4 meses, había cumplido con éxito la campaña antártica, pero siempre cuando pasa un siniestro de esta magnitud y de estas características no es solamente una causa, es un conjunto de causas que suceden todas en un preciso momento y al mismo tiempo. Bueno, eso terminó con un final feliz, un buque que se perdió, pero no hubo que lamentar víctimas, no hubo que lamentar muertes. 10 años después tenemos que lamentar 44 hombres de mar. 10 años después, 44 hombres de mar en el fondo del mar. Entonces, eso es lo que hoy, bajo ningún concepto, tenemos que dejar pasar y tenemos que permitir que vuelva a suceder. Y hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance como para tratar de que esto nunca más vuelva a ocurrir y que y por una buena vez por todas, capitalicemos la experiencia y entendamos cómo tenemos que trabajar, ¿no? Le hacemos la última pregunta, Bertotto, y le agradecemos por venir. Usted estaba en Tandanor mientras se arreglaba el Lara San Juan. ¿Qué es lo que pudo saber o escuchar o conocer sobre cómo se estaba arreglando?
No, bueno, básicamente había, ya te digo, vicios que eran denominador común para los dos buques, empresas que, bueno, tomaban participación de la reparación. Acá es muy importante entender que nosotros no teníamos la capacidad técnica como para llevar adelante esa reparación. No teníamos la capacidad técnica para hacer una soldadura de casco. El ARA San Juan, espero que realmente la investigación vaya a fondo y se determinen cuáles fueron las causas. Si fue la causa de las válvulas que no funcionaron bien, si fue la causa del snorkel, si estaba operativo o no estaba operativo. Todo eso espero que con esta investigación que se inició, con todas las requisas que se llevaron adelante el día de hoy, empiecen a poner un poquito de blanco sobre negro en este tipo de cuestiones y, bueno, terminen encontrando la causa. Porque lo más importante es saber en qué condiciones zarpó el ARA San Juan después de la reparación de media vida, pero también es importante saber en qué condiciones estaba operando hace un mes atrás en altas profundidades, con personal excedido en su dotación, en su dotación normal, si tenía la capacitación o no tenía la capacitación, si el buque estaba listo a zarpar o no estaba listo a zarpar, y qué órdenes recibió el comandante en el momento que antes y después de la avería. Porque nosotros sabemos que anunció la avería a las 7:30 de la mañana, pero hay que investigar todo lo que fue pasando antes y cómo zarpó el buque de Ushuaia y cómo zarpó el buque de Mar del Plata. Gracias. Muchas gracias, Berto. Testigo y denunciante de cómo se arregló, entre comillas, el buque almirante Irizar y también el submarino ARA San Juan, que no estaba listo para salir según un documento secreto de la Armada que mostramos recién. Manuel López, según diarios extranjeros, como el diario del País, el empresario más poderoso del kirchnerismo está preso en esa cárcel que estás viendo. El complejo penitenciario federal número 1, Ezeiza. Va a pasar una primera noche en el hospital, como dicen los protocolos, y después va a compartir pabellón con alguien que conoce, Ricardo Jaime. Ahora, hay novedades de la causa de Cristóbal López. Cristóbal López, absolutamente ligado al kirchnerismo, Fabián de Sousa, su socio, también está preso. No va a ser el único investigado en esta causa que, recordemos, tiene que ver con cómo se adueñó, digámoslo así, de 8.000 millones de pesos de impuestos que no transfirió al fisco y que después no pudo pagar. Por eso se lo investigó en la justicia penal, por haberse adueñado de esos impuestos que la FIP después calculó en 17.200 millones de pesos. Las novedades en la causa son, y estaban ya desde ayer, que el juez Ercolini, sin nombrarlo o sin dar nombres, dice que se va a investigar también a terceros que participaron de esta maniobra financiera en la que Cristóbal López quiso terminar vendiendo parte de sus empresas, un holding de 18.000 empleados, a un inversor que se llama Rosner. Rosner va a ser investigado por la justicia. Rosner apareció en ese expediente diciendo: yo puedo comprar las empresas de Cristóbal López. Más que interesado en los medios, que es lo que se fue filtrando en los últimos meses, Rosner lo que quería era las empresas viables de Cristóbal López. ¿Cuáles eran? Las petroleras, otra empresa química que se llama Alcali de la Patagonia, que tienen empleado un ex socio de los Kirchner, San Felice. Él propuso asociarse con una petrolera rusa para comprar Oil, que es la empresa que Cristóbal López no usó para pagar impuestos, y también los medios. Pero hizo mucho hincapié, según las fuentes judiciales que consultamos, en las empresas que estaban como saneadas o que eran viables. Es una hipótesis judicial. Rosner era un inversor independiente y autónomo que se interesó realmente por las empresas viables de Cristóbal López, o en realidad era alguien que encontró Cristóbal López para hacer una venta falsa de sus empresas. ¿Por qué está preso Cristóbal López? Porque efectivamente traspasó bienes
que le pertenecían y que estaban bajo investigación judicial a Rosner. Por esa causa que el juez considera que es obstrucción de justicia, es por la que hoy Cristóbal Manuel López va a dormir en el hospital de Ezeiza junto a muchos otros presos acá, que suman 21 en total, entre las dos cárceles. Falta uno más y pueden jugar al fútbol, 11 contra 11. Bueno, cambiamos de tema a un tema muy sensible, muy complejo y que lamentablemente es otro de esos temas que en Argentina suelen repetirse los diciembres. Es un intento de saqueo en un supermercado Walmart de Luján, ¿no, Nacho? Sí, hay 17 detenidos luego de registrarse incidentes en la ciudad de Luján. Son 3 episodios, 2 fueron relacionados con un intento de saqueo en un supermercado. Después se desalojó preventivamente otro en el centro de Luján. Y luego lo que sucedió ya fue sobre la ruta, en donde fueron detenidas otras personas por intentar saquear un camión lácteo. Y después otro incidente bastante llamativo en el cual se atacó un camión jaula en donde se transportaba ganado, y las personas que realizaron y protagonizaron estos incidentes lo que hicieron fue abrir el camión jaula y el ganado salió incluso por la ruta. Hubo una situación caótica alrededor de esto. Por eso en total son 17 detenidos, 5 fueron detenidos en el episodio del supermercado, mientras los otros 12 fueron detenidos por atacar estos camiones, tanto el jaula como el de lácteos. Y esto se suma también a distintas denuncias penales que el Ministerio de Seguridad de la provincia ha realizado en los últimos días por distintos perfiles que incitaban a este tipo de situaciones, a este tipo de acciones en las redes sociales. Es decir, hay denuncias penales respecto a personas y perfiles que en las redes sociales estaban ya incitando a esta situación. Por eso están investigando todo lo que está sucediendo respecto a quiénes son los que están detrás de estos incidentes y cómo fue que se produjeron puntualmente en la ciudad de Luján. Gracias, Nacho. Bueno, tiempos violentos, ¿no? La agresión al diputado Martín Lustó en la calle, esta vez le ocurrió a él cuando llegaba al Congreso de la Nación para realizar allí la reunión en comisión, en diputados, para tratar el presupuesto del año próximo. Pasó por la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la avenida Callao, y un grupo de trabajadores del Banco Provincia que estaban protestando por las reformas aprobadas en la legislatura bonaerense que modifican el régimen provisional del VAPRO. Lo agredieron a Martín Lustó, hubo empujones, tiraron algunos golpes. La situación se volvió violenta y agentes de la policía de la ciudad consiguieron sacar a Lustó de este lugar conflictivo. Después el propio Martín Lustó aseguró que la gente del banco dijo que no habían sido ellos, más allá de que muchos fueron identificados. Tremendas son las imágenes, Franco. Realmente la natural desesperación. Fíjate lo que es, se lo nota que está asustado. Realmente asustado. ¿Sabes lo? No es para menos, ¿no? Es una situación... Parece un linchamiento público, no... Sí. No lo dejaban salir, ¿no? Esto no es un escrache. Esto no es un escrache. Toda esa gente junta no es un escrache. Es una agresión. Es una agresión que se suma a la de Julio Bazán, a la de Sebastián Domenech, a la de muchas otras personas en los últimos días, que la clase política debería estar recontra repudiando. Toda esa gente, muy poca gente sabe que Lustó fue presidente del Banco Provincia. En el 2005 y el 2007 fue presidente del Banco Provincia. Es más, algunos se acercaron para hablarle, él mismo contó que algunos se acercaron para hablarle de que hiciera algo por esta modificación que está llevando adelante María Eugenia Vidal. Después terminó siendo ministro, ¿te acordás? En el 2007, sí. Ministro de Economía, pasó de ser presidente del Banco Provincia con Felipe Solá gobernador y se hizo ministro de Economía de Cristina Kirchner en el 2007 cuando asumió la expresidenta. Pero los trabajadores del VAPRO hoy estaban indignados, de hecho hacían un paro de 24 horas en este día miércoles y querían hacer un paro por tiempo indeterminado, incluso por el mes de enero también estaban amenazando con llevar adelante medidas de fuerza durante enero.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con lo cual mañana van a tener que ir a trabajar, digamos, al Banco Provincia. Lo que están reclamando, lo contamos, ya fue aprobado por ley. Lo que quiere Vidal es que la provincia no financie las jubilaciones de los trabajadores del banco, sino que sea el propio banco. Y tienen una situación de déficit porque hoy se jubilan a los 57 años los empleados del Banco Provincia y quiere que se jubilen como todo el mundo, digamos, a los 65 años. El déficit es de 5.000 millones de pesos al año en la caja previsional. 5.000 millones. 5.000 millones de pesos al año, que lo que dicen en la provincia de Buenos Aires es ese dinero no lo pueden poner los bonaerenses, es dinero que tiene que el propio banco ponerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, modificando esta jubilación anticipada. ¿Qué dicen los trabajadores del banco? Los trabajadores del banco dicen, mira, nosotros hace muchos años que venimos aportando más que el resto. Todos aportan en su recibo de sueldo 11% de descuento. Para poder jubilarse para antes. la jubilación. Ellos venían aportando hace muchos años 19% y ahora aportan 14%. Entonces dicen, nosotros aportamos más, por eso nos jubilamos antes y por eso tenemos una jubilación mejor. A esto la provincia dice otra cosa. Dice, no, ellos aportan más, pero se jubilan con mayor cantidad de dinero. La jubilación promedio del empleado bonaerense es de 25.000 pesos. La del empleado bancario es de 45.000 pesos. No, 40, perdón. Esa es la diferencia con el bonaerense. Por lo tanto, dicen, ellos aportan más y después se jubilan con más dinero. Lo que quieren es igualar la edad. O sea, hoy se jubilan a los 57 y que se jubilen a los 65. Y por otro lado, sostienen que obviamente tienen la caja un déficit muy importante de 5.000 millones de pesos, que no tienen que ser las cuentas fiscales de la provincia, sino las cuentas del propio banco las que tienen que pagar las propias jubilaciones. Un dato más, la modificación que quiere hacer la provincia de llevar de 57 a 65 es gradual. No es que los que hoy tienen 57 no se pueden jubilar, tienen que trabajar hasta los 65 años. Recién en los próximos 4 años esto va a ir ocurriendo y va a ir de forma gradual, con lo cual los derechos adquiridos se mantienen. Es una modificación a largo plazo buscando solucionar algo que tal vez es de otra época y otro tiempo. La posibilidad de jubilarse anticipadamente, como pasaba antes en el Banco Provincia, que era como un lugar privilegiado trabajar en el banco. En toda la provincia de Buenos Aires, a ver, hasta el 2002, todos los presidentes, vicepresidentes, ministros nacionales, secretarios, subsecretarios tenían jubilación de privilegio. Dual de eso lo volteó con un decreto y dejó solamente para el presidente y vicepresidente. En la provincia de Buenos Aires, la ley seguía hasta hoy, o hasta por lo menos la media sanción. Gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, senadores nacionales y provinciales. O sea, senadores bonaerenses y diputados bonaerenses. O sea que muchos de los diputados que estuvieron en la sesión argumentando, tal vez con honestidad, sobre las jubilaciones, que fueron gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que fueron senadores de la provincia de Buenos Aires, o diputados de la provincia de Buenos Aires, están cobrando una jubilación de privilegio. Claro. Esto me consta. Eso es un buen dato, Nico, lo que decís. Ahora, yo hablé con los empleados también, o con una empleada del banco, están indignados porque vos le tocás, digamos, algo que ellos tienen asegurado y que es parte de su futuro, y se entiende el enojo y la bronca. Pero bueno, la responsabilidad también de gobierno de equilibrar las edades jubilatorias, ¿no? Así como cualquier empleado bonaerense se jubila a los 65 años, lo mismo quieren que rija para los empleados del Banco Provincia. Sí. No cobran, perdón, aclarando lo de Nico, no cobran a la vez, ¿no? No entiendo que no cobran la jubilación y además el sueldo, sino que, no sé, hay que averiguarlo. Pero... A ver, más allá de todo, esto es una discusión válida. Exacto. Lo que le pasó a Martín Lustó es intolerable. Debería actuar de vuelta la justicia. No se arregla ningún tipo de política pública agrediendo a nadie. Martín Lustó ni siquiera es ahora una autoridad del Banco Provincia. Y la verdad que estaría bueno que Sergio Palazzo, del gremio bancario, explicara bien qué es lo que pasó, cómo encontraron a Lustó ahí, por qué le hicieron esto y quiénes son las personas que se los hicieron. Bueno, repudió Palazzo lo que pasó, ¿no? Más allá de que después destacó que Lustó votó en contra de la reforma provisional, pero que dio quórum. Es como medio justificarlo. La repercusión llegó al propio presidente Mauricio Macri, de quien Martín Lustó fue embajador. Dijo, repudio profundamente la agresión que sufrió Martín Lustó hoy. La mayoría de los argentinos elegimos vivir en paz y no vamos a permitir que un grupo de violentos desestabilice el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Carrió, no se puede vivir en la barbarie. Me solidarizo con el diputado
que fue agredido en la calle. La paz es el camino, no la violencia, dijo Elisa Carrió. Que fue una de las adversarias políticas más duras de Martín Lustó. Lo que se está viendo, la agresión que vimos es una escalada de violencia que es una locura. Nico, hubo dirigentes de la oposición, a diferencia de lo que pasó con Julio Bazán y con los 30 periodistas, en total agredieron a 30 periodistas el día que golpearon a Julio Bazán. 30 periodistas. En este caso hubo solidaridad de los dirigentes del peronismo y de la oposición como Florencio Randazzo, como Agustín Rossi. La violencia no es el camino, dijo Agustín Rossi, después de la imagen que vimos increpando al presidente de la Cámara de Diputados. Que fue muy violenta. Y también hubo diputados de la Cámpora, como Mayra Mendoza, como Cabandíe, que Mariano Recalde, que también Mayra, a través de Mayra Twitter... Mendoza, hay que decir también que la semana pasada terminó con perdidones de bala de goma en el cuerpo, ¿no? A partir del accionar de la gendarmería la semana pasada. Exactamente, por eso hubo diputados también de la Cámpora que repudiaron la agresión a Martín Lustó, pero quería señalar esto, que no lo hicieron con los 30 periodistas que fueron golpeados, baleados, lastimados, y sobre todo el caso de Julio Bazán, que todavía está internado y en una situación, la verdad, que delicada. Hoy difundió una foto que es, digamos, después de las imágenes de lo que le pasó, que habían sido suficientemente, visible la agresividad y la violencia, la imagen del estado en que él llegó al hospital que difundió hoy es espantosa. Es espantoso que suceda y mucho más grave que no haya un repudio generalizado de la clase política. Lo llamó el presidente de la República a Julio Bazán para solidarizarse, para decirle que estaba obviamente en contra de todo esto y que esperaba que esto se modifique, pero esto es lo que pasa cuando primero hay un tipo de violencia y no se repudia y empieza así, una escalada. Las palabras llegan a los hechos. Vamos a una tanda. Nos pueden seguir en el Facebook de TN, ¿no? Facebook... ¿Nosotros? Todo, sí, en el de Todo Noticias. Me dije... Están los chistes de Buñaki. Está Buñaki haciendo chistes en el Facebook, lo pueden ver, entren ahora. Y cuando volvemos a vuelve la bóveda con una diputada que hizo una cosa increíble y tiene una historia increíble además. Ya volvemos. ¿Cómo notaste? Poca energía, ¿eh? Sí, volvió la bóveda del Central. Tenemos poco tiempo, aceleremos. Vamos a hablar de Carolina Moisés. Usted, señora, no sabe quién es, no tiene ni idea. Yo le voy a decir que era diputada provincial, ahora es diputada nacional. Y hace unos años, y esto es rigurosamente cierto, atropelló, vomitó, defecó e intentó huir de esa situación invocando foros parlamentarios. Esto pasó en Jujuy, pero esta semana pasó otra cosa también bastante rara, ¿no? Sí, ahí la estamos viendo a la señora Moisés en otra situación, no la que contó recién Luciana, que igual fue grave, ¿eh? La gente... Sí, el señor terminó amputado. Sí, amputado el que atropelló. La señora Moisés votó la reforma previsional, es diputada acá, y votó a favor. Sí. ¿Por qué? Se confundió el botón. Hay dos botones, a favor, en contra. La señora dijo voto en contra, pero votó a favor. Por eso se marcó 128 votos a favor, cuando en realidad eran 127. Comparado a lo que hizo anteriormente, es un blooper gracioso. El otro fue grave. A ver, si anda la bóveda. Éxtasis. Salió el sonido, pero no la bóveda. Se trabó. Así funciona como el botón de Carolina Moisés. Ahí está, ahí se cerró. Ahí está. Quédense nada, dos voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Gracias. Nosotros nos vemos mañana. Voy a decir esto.